Bueno, buenas tardes y bienvenidos a las jornadas de periodismo a pie de calle que organiza el Departamento de Cultura, Deportes y Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Hoy vamos a hablar de yihadismo en Oriente Próximo. La dinámica un poco es que, vamos a mantener aquí una charla y aproximadamente una hora más o menos, y después estamos abiertos a todas las preguntas que queráis hacer. No descubro nada cuando digo que si ahora decimos yihadismo y Oriente Próximo, nos viene una imagen a la cabeza que es el Estado Islámico, mal llamado, me dirán aquí, Estado Islámico, Daesh, y alguna de las atrocidades que han cometido y que hemos visto o adivinado a ver en los medios de comunicación. Pero yo quisiera traer otra imagen de las consecuencias de los conflictos que se están produciendo en Oriente Próximo y en los que el yihadismo ha tenido una presencia brutal, extraordinaria en los últimos tiempos, como es toda la crisis de los refugiados que se está produciendo ahora. Fundamentalmente están saliendo de Siria y de Irak, lugares donde digo que en los conflictos el yihadismo pues tiene un protagonismo fundamental. Y quería traer esa imagen, ¿no?, de toda esa gente que está recorriendo ahora mismo el sur de Europa para llegar al norte de Europa, con esas imágenes dantescas que además Mikel ha recogido, ha sido uno de los primeros periodistas que ha estado por Macedonia recogiendo esas imágenes. Y en particular una fotografía que ayer, cuando estaba preparando un poco por dónde enfocar esta mesa, me encontré ahí en Twitter y no me la he podido quitar de la cabeza, que es la foto de un tipo que lleva a su hija de unos 3 años sobre los hombros. Está cruzando la frontera, se adivina, entre Grecia y Macedonia. Es como una especie de zona abierta de campo. Y tiene enfrente a un policía, enfrente a un metro, a un policía macedonio que tiene su casco, va vestido de antidisturbios, con chaleco antibalas, con un escudo, e incluso con una porra y con la mano levantada con un ademán de golpear al pobre hombre que va con su niña de 3 años más o menos en los hombros, ¿no? Y quería traer esta imagen, que a mí particularmente me ha impactado todo este asunto, en especial esa imagen, porque la niña en concreto se parece mucho a mi hija mayor, pero quería traer esa imagen porque igual podemos empatizar más respecto a lo que está produciéndose en Oriente Próximo frente a la mítica imagen del Estado Islámico, que no sé si ya estamos inmunizados, como suele pasar con esta especie de carrera de tweets e informaciones en medios de comunicación a la que estamos sometidos, ¿no? Y con esa obsesión con la que me he quedado con esa fotografía, me preguntaba, ¿qué podemos hacer ante eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Como ciudadanos, supongo que se puede presionar a los gobiernos, o se puede colaborar, por ejemplo, con Médicos Sin Fronteras, que están ahora mismo trabajando con los refugiados que están cruzando Europa. Y como periodistas y analistas, que son los que me acompañan, supongo que podemos hacer 2 cosas. Una es contar lo que está pasando y otra es contar por qué está pasando. Y yo creo que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, y para eso estamos aquí, para contar qué está pasando en Oriente Próximo con el yihadismo y por qué está pasando todo esto. Así que no me enrollo mucho más y presento iba a decir tertulianos, pero no es una palabra, no os quiero insultar, a los ponentes y expertos de hoy. Mikel ahí estarán, todos le conocéis porque está todo el día en ETV y en El Correo. Asentado ya como corresponsal internacional en Jerusalén. Además, él tiene una anécdota que ayuda a entender un poco lo que ha pasado y de lo que vamos a hablar, porque él tenía que haber estado en periodismo a pie de calle en 2013, pero, en fin, pues salió rápido a una cobertura en Egipto. En julio se había producido el golpe de Estado y habían echado a los hermanos musulmanes a sangre y fuego, a Morsi, y el 14 de agosto, creo, de aquel año fue cuando desalojaron las plazas que están ocupadas por los seguidores de los hermanos musulmanes, y aquello fue una masacre y la tuvo que cubrir Mikel. Curiosamente, iba a hablar de la primavera árabe. O sea que han pasado 2 años, en apenas 2 años estamos todavía todavía la esperanza de la primavera árabe sonaba algo, sí. Y ahora estamos en el otoño islamista que se ha llamado, no sé ya si es invierno yihadista, así que Mikel nos puede ofrecer ahí muchos detalles. Luego está con nosotros Jesús Núñez Villaverde, que los que habíais hasta esta mañana y ayer ya le habréis conocido y habréis visto que tiene una capacidad de análisis extraordinaria y también un currículum extraordinario, porque es economista, militar retirado, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, profesor de la Universidad Pontificia Comillas y presidente del Comité Español de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.
Y bueno, él yo creo que nos puede dar el fondo que necesitamos de contexto para entender las cosas más allá de los fogonazos de actualidad. Y se estrena Andoni Lubaki, que yo creo que voy a empezar con él porque todavía no he hablado en estas jornadas. Andoni Lubaki es fotoperiodista fundamentalmente, aunque graba vídeos, escribe, en fin, hace de todo, ¿no? Pero fundamentalmente es fotoperiodista, muy premiado. Yo os invitaría a que pongáis en Google Andoni Lubaki fotografías y veáis su trabajo. Él ha publicado en el New York Times, en el Guardian, en numerosos medios de comunicación, y de hecho muchas de sus fotografías han sido internacionalmente reconocidas. Y desde 2010, bueno, pues va de país en país cubriendo zonas de conflicto. Ha estado en sitios que nos interesan hoy, ¿no? En Libia y en Siria. Y empiezo por ahí, porque estaba ahora hablando con él, bueno, ayer ya hablamos y yo claro, lo primero que les pregunté es, ¿vosotros habéis hablado alguna vez con un yihadista? Y entonces Antonio me dice, no, sí, yo voy a hablar esta tarde. Y yo, ¿cómo? Sí, con un tipo de, no sé si se puede decir la localidad, sí se puede decir, ¿no? De Raqqa. Y yo, pero si Raqqa es la capital del Estado Islámico, supuestamente, ¿no? Sí, pues le voy a llamar por Skype. Y has hablado con él esta mañana, ¿no? Sí, porque ayer al final no se conectó. Pero bueno, también hablo con gente de Raqqa que está en contra del Estado Islámico y está luchando contra el Estado Islámico dentro de Raqqa. Esta persona, bueno, me interesaba contactar con él. Yo le conozco desde hace aproximadamente un año, de un encuentro fortuito con otra tercera persona que me lo presentó, y me interesaba saber más que nada cuál eran, porque cuando hablamos de yihadismo se nos viene a la cabeza lo primero el Estado Islámico, y creo que al final la palabra yihadismo lo ha capitalizado muy bien el Estado Islámico, aunque haya muchos grupos más yihadistas, y este era de uno de ellos, aunque ahora se ha pasado, era de Ansar al-Sunna, había estado en Al-Qaeda en Irak y ahora se ha pasado otra vez a Jabhat al-Nusra dentro de Siria. Y bueno, nos le entrevisté, intercambiamos emails, Skype, y cuando me enteré que estaba dentro de Raqqa, me dijo hace 2 semanas o así que viajaría a Raqqa. Me extrañaba un poco como uno de Jabhat al-Nusra, que es, digamos, la filial de Al-Qaeda, el original en Siria, cómo podía ir a Raqqa, que es la capital del Estado Islámico. Y lo que me ha dicho el tío es que, bueno, que ya no tiene ningún problema, que ahora son hermanos, que seguirán luchando en contra de Al-Assad y en contra de Occidente, y más que nada eso. Me extraña, porque hasta hace, no sé cuánto será, hace un mes o lo que sea, Jabhat al-Nusra y Estado Islámico tenían unas confrontaciones muy serias en Idlib y cerca de Homs. Y me extrañaba. Y ha habido un cambio, porque cuando yo estuve hablando criticaba muchísimo al Estado Islámico, diciendo que todos esos asesinatos, decapitaciones, como quemaron vivo al piloto jordano, que eso no estaba permitido por el Corán, que el Islam lo tenía que castigar, los criticaba muy duro, y en cambio ahora parece como que son sus mejores amigos, aunque esté él en Jabhat al-Nusra. Y me interesaba un poco su visión de cómo está. Le he preguntado también por Palmira, a ver qué es lo que opina por Palmira, y el hombre ha sido tajante. Todo lo que sea preislámico hay que destruirlo. Y todo aquello que no esté en el Corán o no aparezca en el Corán no debe de existir. Es un invento del demonio de Occidente y tiene que ser borrado de la faz de la tierra. ¿Y te ha contado cómo es la vida allí en Raqqa, en el Estado Islámico? Le he preguntado y para él dice que es una maravilla. Ahora, las fotos que se ven, pues no creo que sea ningún Edén aquello. Que donde haya un montón de cabezas decapitadas. A mí me enseñaban fotos cuando estuve en Kobane, niños que habían estado secuestrados por el Estado Islámico intentando adoctrinarlos en su fe. Me enseñaban fotos porque habían sido desplazados a Raqqa, me enseñaban fotos de Raqqa que habían sacado ellos, que les obligaban a sacar, y era algo muy dantesco, era una fila entera de cabezas cortadas. Bueno, no quiero empezar a decir estos temas gore, pero que me diga que aquello es un paraíso, dudo mucho. Luego, igual acá estás terminando hablando de fútbol, ¿no? Sí, el hombre también, cuando le conocí en Estambul, le encantaba el fútbol, era del Real Madrid, y me enseñaba fotos, porque parece ser que sí había estado en el Estado español, y me enseñaba fotos donde él
estaba delante de estadios de fútbol, porque le apasionaba. Y tuviste la oportunidad, no sé si eso se puede contar, de entrevistar incluso a un líder yihadista, ya no a una persona como con la que se habla esta mañana, sino directamente a un líder yihadista. ¿Cómo fue aquella experiencia? Sí, que esa misma persona criticaba mucho al Estado Islámico cuando estuve yo hablando con él. Ahora también he estado en contacto con él y ha cambiado también totalmente de ser. Ahora parece ser que también el Estado Islámico este hombre era de Ansar al-Sunna, aunque ya se había pasado a Al-Qaeda. De hecho, cuando estuvimos traduciendo la entrevista, el traductor me decía, pero ¿seguro que te ha dicho que es Ansar al-Sunna? Porque son las mismas directrices que está marcando Al-Qaeda. Y luego contacté con la persona que me dio este contacto y me dijo, no, sí, se ha pasado a Al-Qaeda otra vez. Es un hombre que ha estado dando bandazos dentro de grupos yihadistas, estuvo luchando en un grupo yihadista anteriormente contra Saddam Hussein y la misma persona me decía que ellos ya en el año 89 les daban armas a Estados Unidos, que la primera Kalashnikov lo tocó en el año 94 porque entonces tenían M16, no sé si será verdad, pero este hombre ha estado dando bandazos y ahora también se ha metido en Al-Nusra. ¿Y cómo fue esa experiencia? Hombre, pues la experiencia de entrevistar a una persona así pues no es muy distendida. Estás en tensión, estás en un sitio donde no sabes ni dónde estás y tampoco quiero entrar mucho en detalles, pero son entrevistas un poco tensas. Sí. En todas las entrevistas que he hecho a yihadistas, que no han sido muchas, han sido 3, pero han sido situaciones muy tensas. O sea, cualquier ruido ya les despistaba y se ponían tensos y no es muy agradable. Sí, hay una cuestión que comentamos el otro día, que igual Jesús ahí nos puede aportar algo que es un tópico que oímos en los medios de comunicación, pero que es absolutamente verdad, porque cuando yo le preguntaba a Andoni hablando estos días, y los yihadistas, claro, tú te imaginas, pues cómo localizas a un yihadista, yo qué sé, pues pasándote 3 meses en Líbano y que están en Twitter y en Facebook. Y hoy decías, Jesús, en una entrevista que hemos hecho en la SER, que es así, ¿no? O sea, que tiene una potencia en las redes sociales de adoctrinamiento y de presencia yihadista que no es un tópico, vamos, que se esté escuchando, ¿no? Desde luego yo creo que a día de hoy son el principal vehículo de reclutamiento para estos grupos, porque como veníamos de un modelo que era el de las cárceles y las mezquitas como lugares clásicos de contacto, de captación, de individuos de diferentes perfiles, y sin embargo a día de hoy son las redes sociales las que han sustituido en buena medida a esos 2 otros referentes. Creo que ahí la tarea es mucho más difícil de controlar, en la medida que las propias redes sociales son más incontrolables que lo que ocurre dentro de una cárcel o en una mezquita, y por lo tanto eso plantea un reto enorme para cualquier gobierno que trata de controlar todos esos movimientos, hasta que se llega al movimiento físico, de que alguien se traslade realmente cruzando una frontera internacional y incorporándose a alguno de esos grupos. Por lo tanto, una preocupación añadida, digamos, sin que hayan desaparecido las anteriores, ¿no? Sí. Me gustaría saber qué opinión tenéis, porque resulta interesante saber, vosotros que habéis viajado mucho y habláis con gente de la población musulmana, de los países musulmanes, ¿no? ¿Qué visión tienen sobre esto? O sea, ¿es una visión de que la mayoría está absolutamente en contra de este tipo de movimientos yihadistas, o hay cierta complacencia en sectores de la sociedad, o no? ¿Qué es lo que os cuentan, Miquel, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, yo creo que las sociedades que más están sufriendo el hachazo de estos grupos son las sociedades donde estos grupos tienen fuerte implantación, ¿no? En este caso, pues son los sirios y los iraquíes los que están pagando el precio más caro de la presencia del grupo yihadista Estado Islámico. En cuanto a la gente, pues tenemos lo que estamos viendo. Y tú comentabas aquí al principio, lo que estamos viendo estos días, este éxodo masivo de gente que se está intentando llegar a la Unión Europea, gente que, recordemos, la mayoría tienen ya el estatus de refugiado porque han estado viviendo previamente en campos de Turquía o de Jordania. Sin embargo, cuando cruzan el Mediterráneo, parece que se convierten de la noche a la mañana en emigrantes, ya no son refugiados. Esta gente viene huyendo precisamente de la mayor parte. Hay un grupo que huye lógicamente del régimen de Bashar al-Assad,
Hay otros que pueden huir de otros grupos armados de la oposición, como el Frente al-Nusra, que sería el brazo de Al-Qaeda, pero hay un grupo muy importante que está huyendo del Estado Islámico. Lo que pasa es que ahora mismo, en la situación que tienen en Siria, tienen que elegir entre un lado o el otro. O sea, un lado sería el régimen y el otro lado sería el lado, este agujero negro que se ha formado con los grupos armados de la oposición, donde el Estado Islámico es el más fuerte, ¿no? Después está en el norte la zona kurda, y que, como en Irak, es el último oasis, podríamos decir, ¿no? Lo que sí se percibe fuera de las sociedades, por ejemplo en Siria y en Irak, donde la gente sí que tiene este contacto y este sufrimiento diario, yo sí he notado cierta, no complacencia, pero sí comprensión, sería la palabra, ¿no? Cuando hablas con muchos amigos que he hablado aquí también, musulmanes, cierta justificación de decir, mira, sí, estos chavales son unos bestias, se están pasando, pero es que realmente les habéis dado motivos para que se pasen. Hay que contar de esa realidad también. Recordemos que en muchos de estos lugares tú puedes comprar una camiseta de Osama Bin Laden, porque es un líder popular también. O sea que entendamos un poco el contexto para también entender este tipo de reacciones. Cuando caen las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001, hay imágenes grabadas de población en las calles dando saltos de alegría en países árabes. Sí, claro. ¿Por qué? Porque de algún modo sienten que eso compensa el sufrimiento que están ellos padeciendo en función de un contexto concreto, local, en el que no se sienten protegidos ni por la comunidad internacional, ni por el derecho internacional, ni por nada parecido. Y que, por lo tanto, como reacción natural, quiero plantearlo en esos términos, no como conversión ideológica al yihadismo, sino como mera reacción natural de un individuo que se siente desamparado, al que no atienden en ninguna de sus exigencias o demandas sus propios gobiernos y mucho menos la comunidad internacional, el hecho de que sufra alguien que has identificado, Occidente, como contrario, como adversario, acaba produciendo ese tipo de reacciones. Luego eso también nos debería llevar a cuestionar cuál es el comportamiento de Occidente con respecto a esos gobiernos y a esas sociedades para intentar romper ese tipo de dinámicas. Pero es un hecho el que esas reacciones se han producido. Luego, no pensemos tanto en un apoyo activo, en un entusiasmo, pero sí, como decía Miquel, como mínimo en una comprensión en muchos círculos de opinión de estos países con respecto a ese tipo de actos y con respecto a ese tipo de grupos. Añadiendo en otros casos que, si uno piensa en lo que pagan grupos yihadistas en Afganistán y lo que paga el ejército afgano, pues si yo, por lo que sea, me apunto a la violencia, ya puestos a apuntarme, me apunto con alguien que me pague mejor. Y por lo tanto, salvo que por otra cuestión prefiera estar en el bando gubernamental, si estoy en esto por vengar a alguien o estoy en esto por tener un medio de vida, pues que tampoco tengo muchos medios de vida en muchos casos alternativos, apuntarse a un grupo yihadista es una opción vital en términos estrictamente económicos, no solo ideológicos. Sí, porque por lo que decía Andoni, que como ahora el Estado Islámico es un poco el champion, ¿no?, dentro del yihadismo, la gente se va apuntando, o sea que ahí hay una visión también de utilitarista, digamos, ¿no? Claro, hay que pensar que todos estos grupúsculos yihadistas que había antes de la invasión de Irak, como bien ha dicho Suso, tampoco estaban bien vistos por parte de la población, pero después del derribo de las Torres Gemelas, a mucha población desesperada también. El yihadismo también se basa mucho, no solamente en el tema económico, que sí, pero también se basa mucho en esa capa de la sociedad que está a disgusto con sus gobernantes y no ve ninguna otra salida. Entonces el yihadismo de repente acude a esas personas y les da un motivo en el que vivir, de que luchar, y los viste. Los viste con un ideal, diciendo, tú ya, ahora sí eres alguien para nosotros. Tú tienes un fin en esta vida y tú tienes vas a tener el paraíso y todo eso, pero tienes un motivo por el que vivir y por el que luchar. Tienes un enemigo. Y muchas veces encontrar a un enemigo, digamos, cercano y fácil de identificar, como pueda ser Occidente, también les da alas. O sea, se basa mucho en eso el yihadismo, en encontrar este tipo de población desesperada, pobre,
que no tiene recursos y que tampoco ve un futuro mejor, aunque desaparezcan sus líderes, hablemos de Saddam Hussein o me da igual, pero se basa en esa capa de la sociedad. El yihadismo viene de muy atrás, pero hay una fecha clave de la que habla todo el mundo, que es la invasión de Irak en 2003, que desestabiliza la región, de la que después surge el embrión de Al-Qaeda en Irak, que acaba terminando convirtiéndose en el Estado Islámico. Pero, Miquel, tú has viajado mucho a Irak. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? No sé, de que ahora haya parte de la población iraquí que, pues que está con el Estado, aparte que el Estado Islámico evidentemente ha conquistado y ha tomado Mosul y ha tomado zonas importantes sunitas, sí. Pero ¿cómo nos puedes explicar todo eso, tú que has viajado mucho allí? Que vamos a pagar las operaciones militares, tanto en Afganistán como en Irak, vamos a pagar el precio de esas operaciones décadas, ¿no? El odio, la muerte, el caos que se ha sembrado en estos países en el nombre de implantar la democracia y los derechos humanos ha sido absolutamente desastroso, ¿no? Estaba leyendo hoy el último informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en el cual han hecho una previsión de que necesitan 10 años para acabar con el Estado Islámico. Y se quedan tan anchos, ¿no? Y dices, joder, es que en Afganistán la operación también fueron 10 años, desde la guerra de Irak han pasado 12 años y no ven cómo han dejado estos países, están absolutamente desestructurados y los han dejado. Aparte que una vez que se produce ya la retirada militar, se produce, si se han dado cuenta, también un apagón informativo total y lo único que ha salvado del apagón informativo a Irak es el Estado Islámico. El Estado Islámico ha devuelto Irak a los titulares y Afganistán, por ejemplo, está ahora mismo hundido. Ahora ya los talibanes no cotizan, ya no venden prácticamente, no tienen titulares. Cuando, si veíamos en la hemeroteca, hace 5 o 6 años desayunábamos, comíamos y cenábamos con los talibanes, ¿no? Y ahora parece que ya no existen, parece que ya no hay burkas en Afganistán, parece que aquello es la Suiza de Asia Central, ¿no? La verdad es que yo creo que vamos a pagarlo mucho tiempo. No se han generado unas estructuras mínimas de bienestar para la gente. En una capital como Bagdad siguen sin electricidad o agua corriente, por ejemplo. Estamos hablando de Bagdad. O sea, Bagdad era una señora ciudad, ¿no? Y está en una situación lamentable y de ahí, además, con los diferentes actores, ¿no? Regionales que tienen agendas mezcladas, cada agenda intentan priorizar cada uno su agenda sobre los intereses de los propios países. Eso ha dado un cóctel que realmente ahora mismo y desde luego a corto plazo no veo ninguna salida. Si vamos un poco más atrás para introducir más elementos, recordemos cómo empezó esto. Recordemos de dónde viene Irak. O sea, el Irak que conocemos es, como tantos otros ejemplos en la zona, es un invento británico. Un invento británico que obliga a vivir juntos a comunidades que no tienen ningún deseo de vivir juntos. De tal forma que Irak es un territorio con una doble fractura. Una fractura étnica, árabes por un lado, kurdos por el otro, y hay otras etnias también, y una fractura religiosa entre una mayoría chií, el 65% alrededor de la población, y un 35% suní. Y además, los británicos, para completar la jugada, eso es simplemente aplicación del eterno principio de divide y vencerás, se inventan Kuwait. Por lo tanto, desgajan parte de un territorio que históricamente había estado integrado en el califato de Basora para cortarle parte de la salida de Irak hacia el Golfo. Luego, en esas condiciones ya estamos creando desde el principio una estructura que en sí misma indica inestabilidad, como mínimo inestabilidad. Sabemos que van a pelear entre ellos para intentar dominar el territorio unos contra otros. Y lo que solemos hacer a continuación es apostar por una de los actores. Con lo cual estamos generando una mayor discriminación con respecto a los demás. Lo estamos viendo en el caso de Siria, al elegir a los alawíes, un 11% de la población chií frente a una abrumadora mayoría suní. Una vez detrás de otra repetimos esa pauta de comportamiento. Por lo tanto, el germen de la inestabilidad ya está creado desde el momento de la descolonización.
Y lo que viene a partir de ahí son, ya cuando comienza la invasión de Irak en marzo del año 2003, lo que viene a continuación son errores sucesivos, como uno de los más garrafales del virrey Paul Bremer cuando llega con la administración Bush al país, que es desmantelar todas las Fuerzas Armadas. O sea, traten de imaginarse la consecuencia que eso tiene, ¿de acuerdo? O sea, todos los que estamos aquí ahora sentados somos o bien militares o bien policías, con diferentes grados dentro de esa estructura. Estamos socialmente bien considerados, políticamente tenemos peso y económicamente vivimos bien. Y llega un tipo por la puerta ahora mismo y dice: todos ustedes a su casa, no van a cobrar salario este mes, y quedan desorganizados completamente las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. ¿Nos puede extrañar que una buena parte de nosotros, que conoce el terreno mejor que el invasor, que también sabe cómo se usan las armas, a continuación se apunten a la oposición y a la resistencia contra ese invasor, que piensa que va a ser recibido como salvador y que va a traer la democracia a ese país? Pues eso es lo que se ha producido en buena medida. De tal forma que hoy en Daesh hay muchos individuos, y en la cúspide también, que son antiguos oficiales de las Fuerzas Armadas iraquíes. Sí, claro. Sí, es ¿Quiere decir eso que islamista, ¿no? Sí. ¿Quiere decir eso que ideológicamente ese general iraquí o ex general iraquí es un yihadista? No. Puede ser un nacionalista simplemente, que lo que busca es recuperar prestigio social, estatus económico y posición política. Y que coyunturalmente, y eso ha ocurrido ya varias veces en Irak, coyunturalmente líderes tribales suníes que se sienten a día de hoy demonizados en el contexto iraquí por decisiones de Estados Unidos, se alían puntual y tácticamente con yihadistas que se mueven para allí. Yo lo que quiero es echar a los que están en Bagdad. Y por lo tanto me alío, no por afinidad ideológica, me alío tácticamente con aquel que veo más capaz de conseguir el objetivo de echar a los que son mis adversarios. En eso estamos, con lo cual potenciamos todavía más la capacidad de esos grupos para crear mayor inestabilidad. Quisiera dar un apunte también. Una imagen, yo me suelo mover mucho por imágenes, y la primera imagen que dieron las televisiones era cuando en Faluya decían todos: han levantado la bandera de la yihad, de esto. Primero levantaron la bandera ba'athista. Fue la bandera ba'athista quien lo levantaron en el asta, y decían que era la bandera de la yihad. O sea, de ahí quiero decir el desconocimiento que hay también por gran parte de los medios de comunicación. Quisiera dar también otro apunte, que culpo mucho a los políticos que decidieron invadir Irak, porque creo que los políticos que hay en Occidente tienen una visión a muy corto plazo. Ellos tienen un mandato de 4-8 años, y en esos 4-8 años, aun sabiendo que ellos no lo van a solucionar ni lo van a arreglar, deciden tomar ciertas medidas en contra o a favor de un movimiento o en contra de otro movimiento, pero cuando termina su mandato cogen y se van y dejan el problema. O sea, los políticos tienen una visión a muy corto plazo, 4 o 8 años, y lo que les pase después les da exactamente igual. Ellos ya han terminado su mandato y tienen esa corta, digamos, esos 4 o 8 años van a buscar también el beneficio suyo y de los suyos. Entonces actúan para su mandato, nada más. Y luego, claro, estamos hablando de Irak cuando fue hace 12 años, estamos hablando de Afganistán cuando ahora en noviembre harán 14 años que se invadieron. Decían que en Afganistán al principio era que en un año implantarían la democracia, y ahora ya están diciendo que igual hay que hablar con los talibán para que cuando se retiren totalmente los americanos, que ya es una posibilidad de hablar con la oposición, lo que es hoy en día la oposición. Falla muchas veces que no hay ninguna estrategia a largo plazo. Lo que Mikel ha dicho, no, ahora pensamos que en 10 años terminará, pero cuando Obama se vaya, podrá venir otro, o sea, vendrá otro y quizás decida otra cosa. Otra. Ella decidirá por esos 4 o 8 años que puede estar en el mandato, y seguramente tomará otras decisiones anulando las anteriores, con lo cual el ciclo de errores y de intento de solucionar esos errores se perpetúa.
Si no sale elegido Donald Trump y empieza una guerra con México, vamos. También puede pasar. Jesús, que querías decir algo, ¿no? Sí, no, básicamente para ponerle eso, como creo que me toca en parte en el papel, el apunte, digamos, académico del tema. Un rasgo de las relaciones internacionales del mundo de hoy, y vale para estos casos que estamos analizando, un rasgo fundamental, y no es un juego de palabras, es que no estamos en la solución de problemas, sino en la gestión de problemas, que no es lo mismo. Gestionar un problema es que a mí, en los 4 años que voy a estar aquí, no me caiga el techo encima, aunque el techo esté deteriorado. Yo lo que voy a hacer es más o menos apuntalarlo por aquí o por allá y con que a mí me aguante, no quede yo como el tonto de la historia al que le ha caído el techo encima, a mí me vale. Y cuando me marche por esa puerta, el siguiente que venga, con la misma mentalidad que yo, como va a estar solamente otros 4 años, seguirá intentando apuntalar el techo. Luego vamos parcheando continuamente las situaciones, echando mano de lo que tenemos más a mano. O sea, no pensemos en términos de ignorancia o en términos de inutilidad. Pensemos solamente en esa cuestión de corto plazo que estaba Andoni resaltando. De tal manera que puede ocurrir que el instrumento del que estamos echando mano hoy nos parezca realmente una solución cuando acaba convirtiéndose en el problema de mañana. Saddam Hussein fue nuestro socio y luego el monstruo empezó a tomar conciencia de sí mismo y quiso desarrollar su agenda y se fue por Kuwait. Los talibán fueron nuestros socios hasta que les dio por crear más problemas de los que solucionaban y ha habido que intentar frenarle los pies. Bin Laden fue nuestro socio y hubo que frenarle los pies cuando empezó a moverse por libre desarrollando su propia agenda. Y muchos grupos, hoy en día, una vez más, Daesh ha sido financiado por Arabia Saudí, jugando con un instrumento que le servía para crearle problemas a Irán. Lo que ocurre es que luego esos individuos también tienen su propia agenda. Luego, no es por cuestión de ignorancia, sino porque en ocasiones nos vale para 2 días el tiempo que vamos a estar aquí y el siguiente ya verá cómo lo arregla. Y de esa manera, repitiendo siempre la pauta, no estamos yendo a las causas estructurales que explican el por qué esos problemas existen, sino únicamente yendo a las cuestiones más o menos llamativas, más o menos de fachada, dejando lo otro desatendido, hasta que al final alguien quedará como el tonto de la historia y el techo se le vendrá encima, allá él o allá ella. Hacer un poco de abogado del diablo, que es una explicación genérica, ¿no? Y evidentemente es un desencadenante la actitud de Occidente y su visión de guerra contra el terror, entre comillas, para desencadenar el ascenso del yihadismo en los últimos años, pero ¿solo esa explicación o hay una parte religiosa que también explica lo ocurrido? Quiero decir, aunque no hubiera pasado todo eso, habría gente que cree que hay que matar a los infieles y que hay que hacer la yihad. Y en ese sentido, yo estos días he estado leyendo es una persona un poco polémica, ¿no? Pero a Jan Hirsi Ali, que es una chica africana que fue musulmana, digamos, conservadora durante sus años de adolescencia y juventud, luego viajó a Holanda, terminó siendo parlamentaria del Partido Socialdemócrata, al final ya ni es musulmana ni socialdemócrata, pero bueno, ella dice que el Islam necesita una reforma porque sí hay un hilo de conducción entre la visión conservadora del Islam, ¿no? Donde la apostasía está penada, donde el Corán es la última palabra de Mahoma, y ella viene a decir que no es un cuerpo extraño, ¿no? Ajeno al medio religioso en el que ha florecido el yihadismo. No sé cómo lo veis. Toma ahí tema, ¿eh? No, no es un cuerpo extraño. El uso de la violencia contra el que no piensa como yo y no comparte mi creencia no es un cuerpo extraño al Islam. ¿Qué pasa? ¿Que lo es a la Biblia? ¿Lo es a la Torá? ¿Es que es la única religión en donde contempla que, igual que podemos encontrar en la Biblia lo de que pon la otra mejilla, también podemos encontrar lo de que tienes que imponer a otros tus ideas, depende de dónde busques. Por lo tanto, en el Corán exactamente del mismo modo, de tal forma que a lo largo de la historia se ha ido manipulando esa realidad religiosa según con qué objetivos. De tal forma que en determinados momentos históricos suníes y chiíes han vivido sin ningún problema y en otros momentos se han matado. Nos hemos matado entre católicos y protestantes a lo largo de décadas. Por lo tanto, estamos en el mismo juego. ¿Quiere decir eso que la sustancia de la religión cristiana es sinónimo de violencia? No. Quiere decir que es una realidad que tiene
implicaciones sociológicas y que determinados actores pueden, sabiamente manipuladas, pueden provocar conflictos entre unos y otros. Recordemos que dentro del rigorismo, de las lecturas más rigoristas del Islam suní, los chiíes son también infieles, no son reconocidos como musulmanes. Por lo tanto, también justifican la muerte, no ya de los que estamos fuera de esa historia, sino de los propios chiíes, porque no pertenecen realmente, no nos siguen. Chií significa secta. Es decir, los suníes, la sunna, la tradición, la costumbre, son los que siguen el camino recto, el camino que viene desde el origen. Y ya prácticamente desde el principio, un siglo después, nace la Shia, la secta, los que se separan. ¿De dónde viene la historia? Viene de discusión por quién debe ser el heredero de Mahoma, quién debe ser el líder de la comunidad musulmana. Y unos consideran que por línea matriarcal, los otros consideran que por línea de otro de los familiares, me pierdo en esos terrenos. Los otros consideran que hay que elegir al más capacitado de la comunidad. Y así están los suníes, los chiíes y los yaziríes. Pues son las tres grandes ramas que hay. ¿Se han matado entre ellos? Sí. ¿Han convivido entre ellos? También. Por lo tanto, yo me resisto a cualquier análisis que plantee esto en términos de guerra de religión. Pero no excluyo, en ningún caso, que la religión es un elemento más que, bien instrumentalizado, sirve para movilizar a gente, para matar a otra gente. En el mundo islámico y en cualquier otro mundo todavía de hoy, hasta que las religiones dejen de ser un elemento social y pasen a ser un elemento estrictamente individual, si eso ocurre algún día. Yo creo que son problemas esos son problemas básicos de interpretación. O sea, a diferencia de lo que pasa con los chiíes, en el cual digamos que tienen una especie de una estructura piramidal, como puede tener la Iglesia, tenemos jerárquica, tenemos un cabeza, tenemos un gran ayatolá, tenemos una jausia, que es su Consejo Supremo, y lo que dicen desde allí, como decimos nosotros, va a misa. O sea, ahí no se mueve nadie. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Irak, ¿no? Cuando irrumpe el grupo yihadista Estado Islámico, el gobierno iraquí está absolutamente desbordado, no sabe qué hacer, y tiene que venir la máxima autoridad religiosa para decir: todos a filas, vamos a coger las armas para frenar a esta gente, ¿no? Hasta que no lo hacen ellos, hasta que no lo hace la autoridad religiosa, la gente ni se mueve, no da ni un paso. Pero una vez que lo dice, van todos, desde niños hasta mayores, no hay duda. En el caso de los suníes no es así. En el caso de los suníes, cada viernes, en cada mezquita, el que manda es el que va a dirigir la oración. Es muchísimo más difícil de controlar, es muchísimo más fácil de manipular, y lo que estamos viendo, yo creo, ahora mismo estamos en esa liga, ¿no? En esa liga de la manipulación. Los regímenes totalitarios de Saddam Hussein, de Bashar al-Assad, de Gaddafi, de Mubarak, lo que se distinguieron y si fueron aliados de Occidente durante muchos años, era porque hacían esa labor de agentes policiales en las mezquitas, en las cárceles, sin ningún tipo de pudor, ¿no? Una represión brutal contra todo aquel que simplemente pudiera dejarse la barba un poco larga o pudiera parecer pudiera leer más de la cuenta el Corán, ¿no? Por ejemplo, en Túnez las mezquitas durante la época de Ben Ali solamente estaban abiertas en el momento de la oración. El resto del día las mezquitas estaban cerradas. Entonces, lo que tenemos después de esa borrachera de represión que ha habido durante tantos años, y también auspiciada por Occidente, que se ha visto con muy buenos ojos, lo que tenemos ahora es justo la borrachera contraria, ¿no? Han tomado el control, han tomado el poder y además en una zona, en el corazón del mundo árabe, han conseguido instalar izar su bandera negra y decir, bueno, pues tenemos un espacio físico, tenemos un califato y aquí se ha acabado lo que hemos tenido en los últimos años y vamos a mandar nosotros. Y apuntando a lo que decías, ¿no hemos sobrerepresentado esa especie de oposición laica a las dictaduras árabes y a los regímenes árabes de la que tanto se ha hablado desde 2011 hasta ahora, ¿no? Que parecía que la oposición era que en el mundo árabe había una oposición grande laica por los derechos humanos, la democracia entendida como representativa, con un parlamento que elija un presidente, etcétera, etcétera. Y eso de repente se ha descascarado. No sé si es una cosa de que los medios de comunicación o Occidente se lo ha inventado o ingenuamente nos queríamos agarrar a eso, ¿no?
Sí, claro, es una presunción falsa, porque nunca ha habido, entendamos la estructura política del poder en estos países. Hay una pequeña élite. Cuando decimos, yo qué sé, que mandan 400 en este país, es que mandan 400, no caben 401. O sea, manda una pequeña élite que tiene el poder político y el poder económico. La mayoría de la población está excluida. No hay una clase media que haya... ¿Qué es lo que define a España, país desarrollado, como un país que goza de estabilidad estructural? El hecho de que, permítame que nos identifique a todos de ese modo, de que los que somos de la clase media somos el actor de la vida nacional. Claro que hay una élite, claro que hay excluidos, pero el actor principal es la clase media. En los países árabo-musulmanes no ocurre eso. Hay una pequeña élite, poder político, poder económico, y una gran masa de excluidos, y unos poquitos de clase media. Un poder político que se ha encargado de anular todos los canales de representación, de oposición, de disidencia o algo parecido. Por lo tanto, no hay un escenario, un entorno que haya permitido la emergencia de esos grupos para que sean incluso conocidos. ¿Qué ocurrió en Tahrir después de la caída de Mubarak, cuando se presentan a las siguientes elecciones? Claro que había jóvenes revolucionarios, claro que había nuevos movimientos. ¿Quién los conocía? No tenían experiencia de puestos de poder, ni en ayuntamientos, ni en ningún sitio, porque nunca les habían dejado. No sabían, porque no tenían experiencia, cómo hacer un programa electoral. No tenían dinero para dar a conocer a sus candidatos en todo el territorio. ¿Quiénes lo tenían? El régimen y los hermanos musulmanes, que para algo llevan desde el año 28 del siglo pasado actuando en el día a día de la vida nacional. Por lo tanto, el votante egipcio lo que tenía frente a él era o bien régimen o bien islamismo radical, los hermanos musulmanes. Por lo tanto, el suponer que había esa clase laica, mayoritaria, deseosa de abrazar la democracia en el sentido occidental, es una ilusión que nos hemos creado o que algunos se han querido crear. Y muchas veces esa oposición... Bueno, perdona, don Doni, tú lo has vivido en Siria, estuviste en 2013, o sea, todo sí. el cambio la forma más cruda, ¿no? Sí, bueno, lo de Siria, cuando yo estuve nada más que en Alepo y no estuve tampoco tanto tiempo como para hacer un análisis. Pero en Egipto, por ejemplo, lo que sí, cuando iba a Rab al-Dawiyah, donde estaban todos, uno me decía, es que no sabemos los otros qué es lo que quieren. Nosotros, al-Sisi nos ha echado y nosotros votamos a los hermanos musulmanes como votan en todos los países porque ya saben qué agenda tienen. Es el Corán. Te vienen ya con el Corán diciendo, estos ya saben lo que... O sea, nosotros no es una, digamos, no va a ser nunca una sorpresa que le votemos a este y de repente digan, no, ahora vamos a hacer esto. No, vamos a votar a este porque sabemos con lo que va a venir, que es el Corán. Está todo muy atado, lo conocemos. ¿Por qué? Porque rezamos, somos musulmanes sunistas y ya lo saben. Entonces la gente se atiene también mucho a lo que sabe y lo que le va a venir. O sea, y lo que decía Suso también, o sea, esa élite, digamos, de demócratas y tal, que ojo que sí lo ha habido y era muchas veces la élite también económica. Era una élite económica la que pujaba por la democracia y tal, no la misma, diría yo, que la que podemos tener aquí, pero era muy minoritaria, muy minoritaria. Cuando hablabas con los tamarrud en esto decían, no, a mí no me gusta la democracia. No me gusta Sisi, no me gustan los hermanos musulmanes, a mí no me gusta la democracia. Yo quiero otra cosa. Y les preguntabas, ¿lo qué? Ya, no sé, pero otra cosa. O sea, muchos de los que salían a la calle tampoco tenían, digamos, una ideología muy definida. Y desde aquí, desde muchos medios, se los pintó, se los quiso encuadrar en esa élite democrática que quería verdaderamente la democracia en Egipto. ¿Qué es lo que pasó? Que vinieron los hermanos musulmanes, que sí ganaron las elecciones, pero también vino al-Sisi, que los derrocó y dio muchas alas a todos esos musulmanes, digamos, salafistas y tal, diciendo, ¿lo veis? O sea, el discurso cambió de repente diciendo, ¿lo veis? Con la democracia no vamos a ningún lado. Hay que volver a coger... Y fijaoslo ahora, el problema que está teniendo Egipto con el Estado Islámico, Yamal al-Islamía, vinieron con ese discurso. Yo, como decía Antonio, el tema de las imágenes, ¿no? Cuando yo llegué a la plaza de Tahrir, cuando todavía estaba Mubarak en el poder, veníamos de Túnez y eran países, digamos, para la prensa, se podían definir como países vírgenes. Era muy difícil trabajar en estos países antes de forma libre, en Túnez, en Egipto, en Libia. Era un terreno que no era desconocido para nosotros o
o Siria, por ejemplo, ¿no? Siempre trabajabas bajo unas medidas muy estrictas del régimen. Entonces, cuando llegamos a Túnez es más, no es un ejemplo tan claro, pero en Egipto, por ejemplo, en el centro de la plaza de Tahrir había unas tiendas de campaña donde había wifi, tenías Twitter, tenías Facebook, tenías gente que hablaba inglés muchísimo mejor que nosotros, por supuesto, hablaban francés, se habían organizado, dormían allí en sacos de dormir, tenían guitarras, tenían un aspecto medio hippie, muchos venían desde Londres y tal, y decías tú, ¡jo, qué maravilla! ¿Qué pasa? Que toda la prensa occidental, los grandes medios, las 4 o 5 agencias que marcan la agenda, iban directamente allí, lógicamente. ¿Por qué? Porque puedes hablar con ellos, tienen un discurso que a ti te llega, te gusta, es mucho más vendible. Y en un principio lo que pasó fue precisamente eso, ¿no? Que todo lo que salía desde la Plaza Tahrir era esa rotonda donde había 4 tiendas de campaña con ese wifi, con ese Twitter, ese Facebook, y esta gente que decías, jo, qué guay, estos egipcios, el nuevo Egipto que va a aparecer. Esto duró hasta que Mubarak mandó a sus camelleros y a todos sus paramilitares, los mandó a la plaza, y en ese momento, por supuesto, los que estaban en esas tiendas de campaña desaparecieron y se fueron al Starbucks, que estaba en lo más lejos posible de la plaza, para seguir con su Twitter y tal, desde allí con la retransmisión en directo de Al Jazeera. Pero los que se quedaron en la plaza a dar leña y a aguantar la leña fueron los hermanos musulmanes. Los que aguantaban la estructura de oposición al régimen, a las fuerzas de seguridad y a esos paramilitares, eran los hermanos musulmanes. Y después, lógicamente, cuando fueron a las urnas, pasaba eso. Es que no, esa élite había sido algo absolutamente pasajero, había sido muy bonito, pero no tenía ningún tipo de fundamento, ¿no? Allí era, como ha dicho Suso, era la elección estaba clara, o tenías que elegir o el antiguo régimen o los hermanos musulmanes, y ganaron los hermanos musulmanes. Añadamos, si queréis, a otro personaje, Ahmed Shalabi. La cosa es que Estados Unidos pone en marcha, después de la Operación Tormenta del Desierto, después de la Operación Tormenta del Desierto en el 91, pone en marcha un proceso que consiste básicamente en ponerle el pie en el cuello a Saddam Hussein, pero sin apretar demasiado, porque nos interesa que no haya un vacío de poder en el país que descontrole todavía más Irak, y al mismo tiempo financiar a opositores y a disidentes. ¿A quién financia? Al Consejo Nacional Iraquí. ¿Qué es el Consejo Nacional Iraquí? Una plataforma de opositores que están localizados en Londres desde hace 20 años o más, entre ellos Ahmed Shalabi. Y a esos individuos se les dan cientos de millones de dólares que sirven para ir creando estado de opinión dentro del país que permita un levantamiento. Ya podemos identificar un nuevo líder y, por tanto, sustituir a Saddam Hussein. Cuando finalmente se produce la invasión en marzo del año 2003 de Irak, Ahmed Shalabi es transportado en helicóptero a Bagdad, suponiendo, ¿recuerdan a Rumsfeld y a esta gente? O sea, los soldados estadounidenses van a ser recibidos como salvadores porque han liberado del dictador a los iraquíes. Los iraquíes recuerdan que poco tiempo antes esos mismos soldados ese mismo Estados Unidos los dejaron vendidos cuando se levantaron contra el dictador, y el dictador volvió a masacrarlos y a matar a muchos de ellos. Pues bien, el helicóptero, por la misma razón, el planteamiento es, cuando se baje del helicóptero lo van a aclamar como nuevo líder, un demócrata, un tipo que conoce Occidente, que habla inglés, efectivamente. Bajó del helicóptero y no lo conocía nadie, porque llevaba 20 y pico años fuera del país. ¿Este tipo quién es? ¿Por quién está apostando Occidente? Ese mismo Shalabi es el tipo que, poquito tiempo después, como Estados Unidos necesitó un argumento para decir que se había equivocado con aquello de que había armas de destrucción masiva en Irak, tenía que echarle la culpa a alguien. No, es que me lo dijo Shalabi. O sea, si yo soy el presidente de Estados Unidos y me lo creo eso, inmediatamente desmantelo la CIA, desmantelo la Agencia Nacional de Seguridad, desmantelo todas mis agencias de inteligencia. ¿Para qué las quiero? Si resulta que me estoy fiando de lo que me dice un tipo. Basta con que me diga él que tiene armas nucleares Irak para que yo lance una invasión. Por favor, que no somos niños. Ese mismo Shalabi no ha desaparecido, ¿de acuerdo? Ha sido ministro y vicepresidente en los siguientes gabinetes de Irak, como elemento que interesa seguir manteniendo allí para que represente también algunos intereses foráneos. Luego, a eso estamos jugando continuamente.
Bueno, algunos minutillos más y enseguida abrimos el tiempo para las preguntas y vuelvo a encauzar un poco el tema hacia el yihadismo. Yo creo que hay una pregunta que todos nos hacemos, es cómo se explica el horror del Estado Islámico, ¿no? Si es que tiene alguna explicación. Y Andoni, no sé, tú que has hablado con algunos de los yihadistas, o sea, no sé, es la pregunta que nos hacemos un poco todos, ¿no? Que no sé si tiene respuesta o no tiene respuesta. Es complicado, ¿no? ¿Cómo explicar el horror? Yo creo que con las Claro, yo imágenes... creo, porque es la herramienta que está utilizando un poco el Estado Islámico, ¿no? Y estamos yo no sé cayendo hasta en qué ello. punto estamos entrando en el juego de la pues de la proyección absoluta de las ejecuciones y de todo lo demás, ¿no? Ligado a eso está, por introducir otro elemento de debate, y en este caso yo a vosotros, es debate interno en los medios de comunicación sobre se difunden o no se difunden esas imágenes. ¿Se le hace la publicidad gratuita a Daesh Es que no se está transmitiendo haciendo eso o no? periodismo, se está cogiendo directamente la propaganda que están haciendo ellos. Se cogen los vídeos, o sea, los vídeos que salen del Daesh son su propia propaganda, con una muy bien cuidada, o sea, una estética muy de Hollywood, perdón, así decirlo, pero muy de Hollywood, con su banda sonora y todo, y se está utilizando esos elementos de propaganda que difunde el Daesh como noticia, como hecho noticioso. Ahora, el debate para mí va más allá de si utilizamos esas imágenes o no. O sea, habría que avisar que esas imágenes los están mandando ellos, o sea, esas imágenes que muchas veces grabadas por el móvil y tal, que se utilizan en todos los medios, o sea, no ha habido ahí ningún filtro, es que estamos cogiendo plenamente, no está viendo, y cuando uno intenta hacer un poco de periodismo, decir, bueno, pues puedo entrevistar aunque sea por Skype, aunque sea, da igual. La primera respuesta que te encuentras en muchos medios es que no quieren hacerle propaganda a esos, pero si luego están cogiendo las propias imágenes y luego cogen declaraciones que hasta hace bien poco, hasta que Twitter y Facebook empezaron a buscar todas estas cuentas que tenía el Estado Islámico y sus seguidores en Facebook y en Twitter, digamos, hemos estado cogiendo la propaganda de ellos. ¿Qué periodismo se puede hacer? Porque no se puede entrar allí. Cuando te dicen que no se puede hacer porque es propaganda de ellos. ¿Podrás hablar con los que salgan de allí o por Skype algo? O sea, es complicado. Las por fuentes, un lado, tampoco puedes entrar y... Las fuentes están en Twitter y las en fuentes Facebook. que se manejan ahora mismo, a mí me recuerda mucho la situación que vivíamos en Afganistán. Tú ibas a trabajar a Afganistán y la única manera que tenías de trabajar en el sur, o que se ha visto en los últimos 10 años, prácticamente nadie trabajó con los talibanes. O ibas empotrado con las fuerzas internacionales, era lo más cerca que podías estar de las zonas talibanes, pero era un agujero negro informativo, ¿no? Pues eso se ha trasladado ahora mismo al corazón de Oriente Medio y tenemos, o a la península de Sinaí, hay las zonas donde ha izado la bandera el grupo yihadista Estado Islámico. Las fuentes de información son tres: su propaganda, la propaganda de las agencias de inteligencia occidentales, que también es muy importante y vamos, es también diaria, y parece que esa sí se puede utilizar sin ningún problema, y después los testimonios de los civiles que van saliendo de allí o con los que puedes tener contacto a través de las redes sociales, ¿no? Esas son las tres fuentes de información básicas que tenemos ahora y que estamos llenando horas de televisión, de páginas de periódico, tertulias, análisis y demás. Es eso, pero es prácticamente casi todo es humo. Es humo. O sea, no hay, como dice, no hay gente allí sobre el terreno. Ni la prensa internacional ni la prensa local está bien recibida. Por lo tanto, estamos en un caso de agujero negro informativo total. Creo que entró Vice en Raqqa, puede ser, y hizo algún documental en la parte inicial, antes de que... Fue una persona que tenía, y bueno, también ha estado un alemán con su hijo con el Estado Islámico. Hace poco nos tienen un documental grabado muy bueno. Sí, pero vamos, o sea, te tienes que infiltrar o ser de ellos y después vender lo que hayas grabado. Vamos, no puedes hacer un trabajo periodístico normal. Eso es que claro, hombre, tampoco puedes hacer un periodismo libre allí. El hombre este que estuvo con el Estado Islámico en Raqqa y en Dersur también, tendría muy buenos contactos, y yo creo que también al Estado Islámico en ese momento que intentaba dar esa imagen de que nos intentamos abrir un poco, también queremos contar lo nuestro, pero claro, no estaba hablando con él, pero no creo que podría haber trabajado libremente, aunque él dijera que sí, que estaba trabajando libremente y todo.
Es un documental muy bueno y también ahora está... El documental está bien, si lo podéis ver, Sí. si ponéis documental Estado Islámico VICE, VICE, está ahí en Respecto al tema de las imágenes, las imágenes los vídeos son tremendos, ¿no? Y las imágenes que ellos difunden a través de las redes sociales, el debate de dar o no darlo, hoy en día yo creo que ese debate ya no tiene ningún sentido, porque es que todo ese material está en la red. O sea, el que quiera verlo lo va a ver. O sea, si tú ahora quieres ver decapitación de Jim Foley, pones decapitación en el Google, Jim Foley, y vas a ver el vídeo, vas a ver las fotos, lo vas a tener. O sea, ahora mismo está todo. O sea, no tiene ningún sentido, yo creo, ahora empezar a decir si se da, si no se da, y ya se ha dado. Es que ya está. Por eso yo creo que es mejor que, por lo menos, si alguien puede darlo con cierto contexto, o lo puedes intentar darlo lo mejor posible, es el trabajo por parte de los editores, ¿no? Pero todo ese material, el debate de si hay que dar o no hay que dar, no tiene ningún sentido, porque es que está todo dado, está ahí. Ahora mismo, con este teléfono, podemos ver cosas que no se han visto ni en películas gore. Y es real. Y lo podemos hacer cualquiera, sin ningún tipo de filtro. El problema para mí es que no se está contextualizando, se coge directamente la propaganda de esos 3 meses. La población civil lo que te puede pintar es una panorámica de lo que ellos han vivido y tal, pero digamos luego ir a la raíz y todo eso no se está haciendo, no se está contextualizando nada. Porque es muy difícil también, vale, pero tampoco está habiendo... Bueno, tampoco es tan complicado, lo estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, Bueno, le puedo llamar nada. Desde luego lo tenéis bien complicado en ese terreno, porque no es lo mismo, evidentemente, pero estamos en un marco en el que ya nos hemos ido acostumbrando a que haya ruedas de prensa de gobernantes occidentales sin preguntas. Ya nos hemos acostumbrado también, desde la Guerra de las Malvinas, lo pondría yo, en el año 82 hasta ahora, al empotrado, y por lo tanto en la misma medida en la que ya no vas a comprobar, sino que es el Estado Mayor de la OTAN el que te dice, mira, esto es lo que ha ocurrido hoy. Y por lo tanto lo que hacen la mayoría de esos medios, de esas agencias, es reproducir lo que el Estado Mayor, por lo tanto un actor implicado en el conflicto, está transmitiendo. Y eso, que tiene una mezcla de propaganda importante, lo damos como si fuera información sin contextualizar, por lo tanto más preocupante todavía. En cuanto a las razones de ese horror, yo siento repetirme para quien haya estado esta mañana, pero como se ha planteado, pues por volver al asunto. Hay un efecto disuasorio con respecto a la población a la que ellos se dirigen para intentar mostrar que tienen voluntad para matar de ese modo a quien no obedezca y no se adapte a sus criterios y a su dictado. Tiene un efecto de reclutamiento para individuos que frente a esas imágenes entienden que, aunque nos puede parecer un poco chocante, eso mola y yo me apunto también a eso porque a mí esto me va lo de cortar cabezas y por lo tanto sirve como un elemento de reclutamiento en la competencia que hay con una Al-Qaeda que a día de hoy se ha quedado un poquito atrasada en cuanto a su forma de darse a conocer. Y tiene también un efecto muy claro que busca financiación, que busca que los financiadores de grupos yihadistas, entre financiar a una marca que vende bien y otras que no venden del mismo modo, pues se apuntan a financiar a Daesh. Yo creo que eso, por lo tanto, entendamos que hay una racionalidad detrás de ese horror que se nos transmite de esa manera tan bruta. Y por tanto son elementos que tenemos que también tener en cuenta. Y hago la última pregunta porque se me ha quedado una cosa ahí colgando que ha dicho Andoni que me parecía interesante, que decía que dentro del Estado Islámico él había hablado con gente, que tú habías hablado con gente que se oponía, ¿no? No dentro del Estado Islámico, pues estaba hablando concretamente de Raqqa. En el territorio, digamos, no dentro de la estructura, Sí, sino en el territorio dominado, ¿no? De hecho tienen una cuenta en Facebook en las que van poniendo fotos de sus acciones y, o sea, suelen ser acciones armadas y tanto también de propaganda. O sea, a la noche de repente puede aparecer una bandera siria pro Assad, como apareció hace una semana en una casa de Raqqa, pero también utilizan los medios de las redes sociales. Pero es gente que esconde su identidad, que está trabajando, digamos, de manera muy underground, y la única manera que tienen de utilizar, digamos, de hacer propaganda de sus acciones es a través de Facebook. O sea, tienen una cuenta abierta en la que tú puedes incluso interactuar con ellos. Bueno, pues abrimos turno de preguntas, creo que habrá micrófonos por ahí, ¿no? Mientras se organiza, os cuento que Andoni, bueno, después hay una película a las 10:30 y Andoni esta mañana en Los Florida está aquí a las 10:30 hasta la 1:30
con un taller de introducción al fotoreportaje de conflicto. Que como pone taller, igual da la impresión de que se ha tenido uno que apuntar y tener unos conocimientos de no sé... No, o sea, es libre como esta mesa redonda a la que estamos asistiendo, así que cualquiera que queráis tengáis inquietudes en torno al fotoreportaje en zonas de conflicto, podéis acercaros para mañana a partir de las 10:30. Y preguntas, no sé. A ver, por ahí. Yo no veo aquí mucho. Hola. Aquí arriba, estoy aquí. No sé si a vuestra derecha. A vuestra derecha aquí. Allí aquí, sí. sí. Que tenemos los focos aquí como en los Oscars. Bueno, yo quería daros las gracias a los cuatro por los relatos que habéis contado, porque de verdad en Occidente necesitamos relatos como los vuestros que nos hagan abrir los ojos a lo que está pasando, porque realmente somos el 15% de la población en la que vivimos en unas condiciones buenas, óptimas, o por lo menos estables, mientras que el 85% está viviendo penurias, guerras, hambruna y violencia, ¿no? Entonces, pues reitero las gracias. Yo ayer saludé a Miquel, le dije que estuve trabajando en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y yo viví de cerca, por desgracia, diciendo a Washington, déjame respirar y por lo tanto déjame recuperar presencia e influencia tanto en el Asia Central como en la Europa Oriental. Y paso a paso está en ese esfuerzo y de momento no le está saliendo muy mal, porque ha vuelto a echar a Estados Unidos algunas bases militares que tenía en Asia Central en relación con la campaña de Afganistán, y está actualmente en esa presión que tenemos tan cerca como Ucrania, donde se está jugando una vez más esa competición de una Rusia que quiere volver de una Rusia que quiere ser tenida en cuenta nuevamente, y de una Rusia que quiere respirar tanto por el Asia Central como por la Europa Oriental. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es política internacional y puro ejercicio de la estrategia a nivel mundial. Como digo, eso supone el sacrificio de esos países, tanto de Asia Central como de Europa Oriental, subordinados al dictado de otros, de tal forma que serán una soberanía limitada. Eso es lo que pretende Rusia. ¿Le vamos a dejar? Pues en eso estamos. Hola, buenas tardes. Yo cuando leo acerca de estos países, pues tanto de Afganistán, de Irak, Libia, muchas veces desde Occidente se definen como sistemas tribales y obediencias tribales. ¿Qué hay de cierto en eso o que es parte de superioridad de Occidente? Mira, es que estos funcionan por tribus, no están preparados para la democracia. Muchas veces me da esa impresión. Y luego también muchas veces no sé la importancia real que tienen los combatientes extranjeros, ya sean europeos o de otros países islámicos, o desde Occidente mismo algunos medios magnifican esa importancia que tienen. No sé si me han entendido, son dos preguntas. Gracias. En cuanto a lo que es la organización tribal, desde luego, o sea, lo que tiene peso por ejemplo, estamos hablando de Siria, en Irak, en Afganistán, digamos, en un cinturón muy amplio de este terreno en el que estamos hablando hoy, el peso lo tiene la tribu. Y añado, y menos mal que lo tiene la tribu, porque, por ejemplo, en lugares cuando se cae Irak, se cae la estructura totalmente del Estado, cae el ejército, cae todo lo que habían conocido hasta ese momento, toda la estructura de poder, al final vuelven a su estructura de tribu, y es lo que les permite en muchas zonas pues seguir adelante. En el caso libio, por ejemplo, lo que ha pasado es que ha caído la dictadura, y esas tribus que históricamente pues estaban juntas pero de forma casual, han vuelto a su estatus natural, que es pelearse entre ellas por hacerse con el control, cada una con su parcela de poder. Por lo tanto, la tribu tiene esos dos aspectos. Por un lado, el lado positivo de poder acoger a la gente cuando el Estado pierde su capacidad, pero por otro lado tiene también este rasgo pues de estas rencillas históricas internas que hay entre los grupos que acaban peleándose entre sí. Y respecto a los combatientes extranjeros,
mi sensación, que sobre todo lo que más preocupa en los medios de comunicación, y sobre todo se hace énfasis en ellos, es por el riesgo que pueden provocar el día en el que vuelvan a casa. No tanto por la labor que están desarrollando en los países a donde han ido a hacer la yihad, sino, oye, cuidado, que tenemos 8 personas de Ceuta combatiendo en Idlib. Y bueno, pues el problema no es que estos estén en Idlib haciendo lo que están haciendo, sino que algún día van a volver aquí. Y por lo tanto, yo creo que si se está enfatizando mucho la presencia es, por un lado, porque el número es importante, el número es un número importante, y en segundo lugar, y sobre todo, porque algún día van a volver aquí. Sí. Me gustaría añadir también lo del sistema tribal, que ese tejido tribal que había también fue aprovechado por Estados Unidos, por ejemplo, en Irak, cuando con los del Al-Sahwa se aprovecharon mucho para, de repente desapareció todo el tejido político en ciertas zonas del país y se aprovecharon de ese tejido pagándoles. ¿Cuál fue la solución? Pagarles más de lo que pagaba Al-Qaeda para poder echarlos de esas zonas. O sea, sí se utiliza, existe ese tejido tribal y se utilizan tanto por unos como por otros. Luego ya se verá, volverán a pelearse entre ellos porque tienen amistades históricas, pero se ha utilizado tanto por unos como por otros. Tenemos que tener en cuenta también que, hablando en términos históricos, si pensamos en una cebolla, la capa de la cebolla de carácter nacional es una capa muy externa, es una capa muy reciente históricamente. En cambio, si nos vamos al núcleo de la cebolla, la capa tribal y la capa religiosa son mucho más prolongadas en el tiempo. De tal forma que lo normal es que un individuo de todo ese mundo árabe-musulmán se defina primero como perteneciente a un determinado clan o tribu, y en segundo lugar como suní o chií, y en tercer lugar puede recordar que es tunecino, que es sirio o que es afgano, pero eso viene después, porque son realidades históricas mucho más nuevas. Claro que hay nacionalistas en esos países también, en clave de los estados-nación que hoy en día están conformados, pero en general, yo qué sé, Libia es un estado artificial en el que los italianos juntan la Cirenaica con la Tripolitania, que no solamente han vivido de espaldas, sino que se han estado matando entre ellos, y además le añaden Fezzan, que corresponde a un territorio que viene de la colonización francesa. Pues venga, va, a vivir juntos. Pues no funciona. Lo de que ser libio, ¿qué significa ser libio? Luego, eso tenemos que tenerlo en cuenta también para entender otra vez la fuerza que tiene el componente tribal que estaban mencionando Miquel y Andoni. Sí. A ver, Islam, derechos humanos y democracia absolutamente incompatibles. Igual de contundente que lo ha dicho usted, igual de contundente. No, son compatibles. Claro que son compatibles. ¿Por qué no lo van a ser? Entiendo, esto es opinable, obviamente, como todo lo que llevamos hablando durante toda la tarde, todo es opinable. No hay nada en el Islam que lo haga incompatible con la democracia. Lo que hay es una determinada forma de practicar o de utilizar esa clave islámica para machacar determinadas referentes y crear otros. Pero no hay nada en sustancia que haga, ¿qué es? ¿Que el catolicismo es compatible con la democracia? ¿Ah, sí? ¿Y el judaísmo también? No, sí, perdone, no quería ponerla nerviosa. Sí, ya le digo que opiniones hay de todos los gustos. En África subsahariana, muchos de los conflictos que hay son los cristianos los que están matando a los musulmanes. República Centroafricana, Nigeria y otros países. Esto no va de contabilidad de cuántos mata uno y cuántos mata otro. Estábamos planteando que en términos estructurales ni el Islam, ni el judaísmo, ni el cristianismo se caracterizan, o yo no los sería capaz de ponerlos en orden, de cuál es más democrático o menos democrático. Son referentes que están ahí
El cristianismo condenó la democracia en su momento, el Papa condenó la Declaración Universal de Derechos Humanos en su momento, por lo tanto no se ha distinguido la Iglesia católica, en este caso dentro de la cristiana, por defender las ideas de democracia y de derechos humanos. Luego no está en la esencia. ¿Quiere decir eso que no está en la esencia del cristianismo? No, quiere decir que en un momento determinado autoridades de esa religión se han declarado en contra de esas ideas, pero sin embargo hemos visto cómo puede convivir un sistema de creencia cristiana con un sistema político democrático. ¿Por qué el Islam no? ¿Por qué el judaísmo ¿No crees que debería haber un proceso de secularización Sí, ninguna parecido duda. al que hemos vivido en Occidente? Claro, hay quien dice... Donde sí está la religión, pero digamos que Claro. en una esfera diferente. Pública. Recordaréis, porque de vez en cuando lo escuchamos, el Islam está en el año 1400 y pico. Lutero está a punto de llegar. Un Lutero, decir, ¿no? Que es lo que claro, decía esta chica. Claro que el proceso de secularización a nosotros nos parece que es el más adecuado y que es una asignatura pendiente todavía en el Islam, ninguna duda. Pero que eso es otra cosa. El planteamiento era Islam incompatible con democracia. No. Otra cosa es que tengan muchas asignaturas pendientes, que la forma de practicar ese Islam, la forma de utilizar ese Islam por parte de determinadas élites de poder político y económico lleve a determinadas realidades, pero eso no hace al Islam incompatible con la democracia. Es un tema, además, es perfecto, porque yo creo un poco yo creo que es la imagen también que se nos trata de vender y de forma muy machacona, es la del Islam como enemigo de Occidente y enemigo de la democracia. Yo creo que aquí ha habido un problema básico, sobre todo después de las invasiones de Afganistán y de Irak, y es que se nos vendió la idea de que la democracia es un kit que se puede vender en una caja, se puede llegar a un país y decir, tome, aquí tiene, esto es la democracia. Entonces hacen un par de elecciones organizadas por Occidente, financiadas por Occidente, en el cual estamos los periodistas en ese juego y vamos a Kabul o vamos a Bagdad a cubrirlas, vemos personas en los colegios votando y ya está, se acabó, ya está. ¿Eso es democracia? ¿Eso es democracia? No sé. Yo la verdad es que me quedaba bastante alucinado, ¿no? Cuando veía las primeras elecciones en Afganistán, yo no daba crédito a lo que se estaba haciendo y luego a lo que nosotros mismos estábamos escribiendo y contando, ¿no? Y decía, pero esto tendrá otro nombre, pero desde luego democracia no es. Y van a necesitar, o sea, es un proceso que necesita mucho tiempo para que se establezca y para que las reglas del juego que tenemos aquí ya instaladas puedan triunfar. En el caso iraquí, por ejemplo, nos encontramos con un sistema en el cual no son los afganos, lógicamente, la gente es una gente educada. En el sistema baacista la gente iba a la escuela, iba a la universidad, era una potencia regional. Lo que pasa es que van a votar y el que gana no asimila que hay una oposición, y el que pierde no asimila que tiene que estar en la oposición y que hay un ganador. Entonces, ¿qué hacen? Rompen la baraja. Entonces llegan y dicen, van a las elecciones, por supuesto, la gente vota como si fueran equipos de fútbol, el que tiene la camiseta de la Real Sociedad vota por la Real Sociedad, el del Atleti por el Atleti, el del Alavés por el Alavés, van al Parlamento y claro, como la mayoría es de la Real, dicen los del Atleti y los del Alavés que se van. Y no hay dinámica democrática más que hay un Parlamento, hay unos diputados, pero no funciona, es absolutamente inútil. No tiene ningún sentido porque no aceptan. Luego las reglas del juego no se pueden llevar a la práctica. Entonces tienen su constitución, como tienen los afganos, en la cual se respetan los derechos humanos, se respeta todo, pero es absolutamente inútil, vacío, es humo. Por lo tanto, ya no es un tema de Islam o no Islam, es un tema de cultura política, ¿no? Y allí, pues ahora mismo, a corto plazo, es una cosa que no se puede instalar de la noche a la mañana. Me gustaría decirte que también, en mi opinión, todas las religiones cíclicas se parecen muchos unas a otras. Quiero decir que todas las religiones al final cumplen sus propias etapas. Como ha dicho Lutero, está por venir todavía, creo yo, en el mundo islámico. Y por hacer una comparación, quizás si viéramos por una televisión lo que hace 500, 600 años hacían en contra de los llamados herejes o... Sí, ya pasó. Sí, pasó. Pero era compatible la Inquisición con la democracia. Ese cristianismo no era compatible. Lo mismo que podemos decir ahora, el islamismo
que practica el Estado Islámico, si es que se le puede llamar islamismo, es compatible con la democracia? No. Se ha demostrado que, tirando quizás, sí pueden convivir la democracia con el cristianismo, y creo también que pueden convivir la democracia con el Islam. ¿Es compatible el Estado Islámico con la democracia? No, lo mismo que no era compatible la Inquisición con la democracia. Sí, mi pregunta va a ser un poco sobre a Suso y a Miquel. Desde luego, Miquel, agradeceros todo este esfuerzo que estáis intentando hacer y agradecerte las crónicas que has hecho esta mañana. Entonces, un poco la pregunta va a ser sobre oportunidades vinculadas al éxodo sirio, o sea, la tragedia. Quiero decir, habéis intentado establecer puentes de empatía y explicar la situación, ¿no? Entonces, el rol que puede tener también nuestra propia historia. Y hay 3 breves referencias históricas. Una, como españoles, toda la tragedia que sufren los refugiados españoles en 39 y 40 en Europa. GURS, es lo que me ha venido cuando he visto tus crónicas. Los nuestros no tuvieron alguien para contar esa tragedia. 2, en clave vasca. 1948, Argentina. El presidente Ortiz lanza una iniciativa presidencial y afecta a cualquier vasco, con papeles o sin papeles, que es acogido allí. Lo que permite que gran parte de nuestra intelectualidad, gran parte del gobierno vasco, sobre todo importantes agentes intelectuales como pueden ser Ekin, no me sale ahora en castellano, Argitaletxea, sobrevivan allí. 3, la referencia que se dice ahora, mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial y necesidad de un nuevo plan, ¿no? Es decir, aprovechar esa oportunidad, Miquel, como tú decías, los sirios han sido, el pueblo sirio, tremendamente solidario. Han acogido a gente, a refugiados de Irak, han acogido a refugiados de Líbano. Entonces, a ese pueblo solidario, con estatus de refugiado, le estamos cerrando las puertas. Cuando Europa ha tenido otra historia. Y ahí voy a esa historia. La oportunidad que se tiene de reeducar a esa gente, porque es gente muy bien formada, y este es Pasuso, antes has dicho, esa señora ha dicho, ¿es compatible el cristianismo o el islam con esto? Bueno, hubo una apuesta política en 1945 por establecer algo llamado democracia cristiana, ¿no? De compatibilizar ambos. Es posible que, aprovechando con otra visión, una visión a más largo plazo por parte de Europa y de Estados Unidos, se pueda trabajar con estos, vamos a decir, refugiados sirios, acogiéndoles y apoyar el florecimiento de, vamos a decir, visiones en una especie de equivalente a la democracia cristiana, que sería democracia islámica, es decir, esos agentes más moderados que comentaba Suso a la mañana. Muchísimas gracias a todos. Erdogan, ahora mismo presidente turco, está cansado de responder a la pregunta de si él tiene una agenda oculta, porque como es un partido islamista radical el que presidía, el que lideraba, y él suele responder diciendo, ¿por qué me preguntan eso? ¿No tienen ustedes cristiano-demócratas? ¿No es la democracia cristiana uno de los pilares de la Unión Europea? ¿Por qué les cuesta tanto admitir que haya islamodemócratas? No estoy defendiendo a Erdogan, que tiene también sus frentes abiertos, entre otras cosas con los periodistas a los que le tiene una cierta manía últimamente y con sus derivas autoritarias. Pero Erdogan ha llevado a cabo unas reformas en Turquía que no ha llevado a cabo en toda la historia de la Turquía moderna ningún gobierno de ningún color político. Y quien lo ha hecho, quien se ha preparado más y mejor para poder entrar algún día en la Unión Europea, cosa que no le estamos dejando hacer, es Erdogan. Y por tanto, un ejemplo más de que está asimilando reglas de eso que llamamos democracia aquí y que está entendiendo que el papel de la religión que él defiende puede ser más o menos compatible con esos esquemas. Por lo tanto, claro que la islamodemocracia es una referencia que tenemos que tener muy presente y que yo entiendo que tiene cabida en el espectro de la familia democrática. Se puede plasmar eso en un país o en otro y yo creo, hoy en día, para mí, Turquía por un lado, Marruecos por otro, son los dos países que están más cerca de cruzar definitivamente la raya de aquello que podemos llamar democracia plena. Ocurre que van a diferentes velocidades y llevamos diciendo eso desde hace unos años, pero no hay retrocesos, sino más bien avances en ambos casos y otros lo están haciendo a otra velocidad.
En cuanto al tema de los refugiados que planteabas, desde luego, como mínimo, esas referencias que has planteado debería volver a hacernos pensar sobre nuestro pasado reciente para entender esas diferencias de comportamiento cuando somos los emisores o los receptores de flujos migratorios, porque España, si es algo, es un país históricamente migrante, pero también es un país que ha recibido continuamente oleadas de gente de otros pueblos. Por lo tanto, no estoy tan de acuerdo cuando se analizan las cifras hoy de que esta sea la oleada de refugiados más intensa de la historia. Ha habido otros casos en la historia mucho más potentes. A día de hoy estamos viendo dentro de África subsahariana movimientos migratorios que dejan pequeños los que están ocurriendo en la Unión Europea. Entre sur-sur, entre países del África subsahariana. No vienen todos para acá, sino que se mueven de unos países a otros, hacia Uganda en algunos casos y hacia Costa de Marfil, es el primero que aparece en relación con África Occidental, etc. No quiero repetirme, lo he dicho esta mañana en términos casi de titular. El problema no es que vengan, el problema es que no vengan, porque necesitamos que vengan. Luego tenemos que establecer canales transparentes para que vengan. Y en ese sentido, tanto si son sirios como si vienen de otros lugares, nos debería interesar ver cómo, tanto por ética como por egoísmo inteligente, ver cómo integrar a esas personas en nuestras comunidades. Otra cosa es que eso, si voy un pasito más allá y termino, eso no deja de tener un contrapunto, y es la enorme fuga de cerebros que hay en esos países. Me contaban ayer, en otro contexto estábamos discutiendo otras cosas, en Estados Unidos, no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver, en Estados Unidos hay más médicos etíopes que en Etiopía, lo cual quiere decir que los etíopes no tienen médicos que los cuiden, porque están en Estados Unidos. Y por la misma razón, cuando una agencia internacional está en un país de cualquiera de este tipo, si yo, agencia internacional, te pago $2.000 y, sin embargo, por un puesto parecido a tu cualificación, si estás trabajando en el gobierno, te pagan $400, ¿dónde vas a ir a trabajar? Conmigo. Por lo tanto, los funcionarios de ese gobierno no serán los más capacitados, porque los más capacitados me los he llevado yo. Por lo tanto, para promover el desarrollo de esos países, ¿dónde está el capital humano cualificado? Luego eso tenemos que pensarlo también porque nos compromete en este juego de no, nos los llevamos, los aprovechamos y allá el país en cuestión. Que, desde luego, mientras no se callen las armas en Siria, no hay debate posible sobre si esta gente va a regresar o no va a regresar. Pero lo que yo tengo clarísimo es que, o lo que pienso desde luego, es que los sirios van a volver a Siria en cuanto puedan. Porque desde luego, conociendo a los pueblos de esa región, tienen unas raíces muy fuertes, tienen una vinculación a la tierra, a la familia, a las casas, a los pueblos donde han vivido muy fuertes, con lo cual yo creo que volverán. Pero como dice Suso, lógicamente, ahora habrá un proceso llegando. Este año el gobierno de Berlín está hablando de 800.000 solicitudes de asilo. Hay que tener en cuenta que en el momento más importante del éxodo de Bosnia, por ejemplo, creo que fue prácticamente la mitad. Y entonces ya nos parecía lo de Bosnia, nos echábamos las manos a la cabeza, no decíamos Bosnia, ¿qué está pasando en Bosnia? Ahora mismo, solo este año, estamos hablando de 800.000 solicitudes en Alemania. Es muchísima gente, es que es muchísima gente. De ellos volverán, por supuesto que van a volver, pero luego... Ahora mismo estamos en un momento en el que habrá un proceso natural, habrá una élite que conseguirá quedarse, tener buenos puestos. Hay mucha gente preparada, mucho universitario, mucha gente que quiere continuar con sus estudios. Tenemos que esperar, pero lo primero y la condición obligatoria para poder plantearnos que esta gente que ahora mismo está huyendo vuelva es que se callen las armas. Si no, no hay ningún atisbo de que vuelvan. Porque no solamente huyen el problema es que ahora mismo está todo el país on fire, está todo. O sea, no es que tú puedas volver a una zona en concreto, es que están huyendo kurdos, están huyendo gente que vive bajo el Estado Islámico, está huyendo gente que vive bajo Jabhat al-Nusra, está huyendo gente que vive bajo Bashar al-Assad. No hay una zona segura.
Sí, pero luego, pero lo que está pasando es, o lo que va a pasar en Alemania en breve, y vamos a tener titulares, o si ya los tendremos, no habrá más que googlear, seguro que día a día, según están, cuanto más sirio está llegando, más grupos de extrema derecha, más sentimiento xenófobo va a creer en la población, más éxito van a tener los medios, digamos, que pues más radicales con este tipo de movimientos de población. Eso es inevitable, o sea, va a ser directamente proporcional a la llegada de sirios el florecimiento y los actos de violencia por parte de estos otros grupos, ¿no? Esto es inevitable, lo vamos a tener y yo creo que va a ser a partir de ahora una constante en los medios, ¿no? Para que no pase eso. Sí, pero aquí todo se olvida muy pronto y sobre todo cuando no le toca a uno de cerca es como no te toca de cerca dices, bueno, ahora mismo están en Macedonia. Es que quién sabe dónde está Macedonia. Yo no sabía. Pues que a mí cuando yo llegué allí me dijeron, no, si está pasando todo en Macedonia. Y yo no sabía prácticamente ni ponerlo en el mapa, sabía dónde estaba, ¿no? Pero al final es una cuestión de comodidad y la memoria histórica, digamos, es muy breve. Es muy breve, nos olvidamos, de ayer ya nos hemos olvidado, y sobre todo ahora con el ritmo que vivimos y con el ritmo informativo, diría yo, por lo menos en los medios, vales lo que vale tu última cobertura y estás pensando en la siguiente y las cosas pasan rapidísimo. Pero claro, por supuesto que ese pozo al menos debería servir de justificación para ser un poco más normales, digamos, con estas personas, ¿no? El problema es que ni siquiera la Unión Europea, que es una institución premiada con el Nobel de la Paz y cuyos pilares son, en fin, los principios de la justicia, la libertad y la igualdad, está haciendo lo que tiene que hacer en el caso de todo este éxodo, que es gente que tiene derecho legal y legítimo al asilo y están cruzando por vallas, arrastrándose por el suelo, y hoy ya hay imágenes de la policía húngara, que es policía de la Unión Europea, deteniéndoles, o sea, arrestándoles y esposándoles, que para cualquier legalidad internacional, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, es decir, más allá, hablas tú de que tengamos una conciencia todos histórica, pero nuestras propias instituciones. Lo que apela eso, entre otras cosas, es a la necesidad de una pedagogía política por parte de nuestros gobiernos, cosa que no se está dando. No se está dando fundamentalmente porque están atrapados en esa dinámica que Mikel señalaba, de que cualquier medida, cualquier acto, cualquier declaración en ese sentido tiene efectos electorales contrarios para el gobierno que lo diga, porque va a ser aprovechada en términos populistas y demagógicos por algún partido de oposición, sea el Frente Nacional en Francia, sea el UKIP en Alemania, sean neonazis y los nuevos alemanes en Alemania, sean los nuevos finlandeses en Finlandia, y así sucesivamente. Por lo tanto, estamos viendo otra vez, por la cortedad de miras que antes mencionábamos para otras cosas, por ese cortoplacismo, que si me muevo de donde estoy voy a perder votos. Y no me atrevo a hacer pedagogía en mi sociedad, ni en términos de memoria histórica, ni en términos de atender a lo que me demanda, no es graciable, a lo que me demanda el derecho internacional hoy con respecto a un individuo que entra en mis fronteras, y así tenemos como el gobierno español le da igual lo que le diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con respecto al tratamiento que hay en Ceuta y Melilla con las personas que entran y las expulsiones en caliente. Es una violación de la legislación internacional, da igual, miramos para otro lado, o la propia Unión Europea, que no sabe, no contesta, una vez más, como tal Unión Europea. Recordemos que llueve sobre mojado, recordemos que en las diferentes crisis que ha habido en Lampedusa nos encontramos en un momento determinado con que nuestro querido Berlusconi, en un momento determinado, lo que hizo fue, venga va, todos fuera. ¿Qué hizo Francia? Anuló Schengen, para que no le entraran en su territorio. ¿Por qué? Porque Italia dijo, esto no es un problema de Italia, esto es un problema de la Unión Europea. ¿No suena? ¿Cuántas veces España ha dicho, esto no es un problema de España, esto es un problema de la Unión Europea? ¿Ha reaccionado la Unión Europea? No. Y ahora cuando Alemania se encuentra con que le vienen 800.000, Merkel dice, esto es un problema de la Unión Europea, tenemos que hacer algo. ¿Y qué pasa? ¿Antes no?
Luego lo que vamos viendo es cada uno como decía Miquel, cuando le toca directamente, sí, si no le toca y lo ve más o menos lejano, pues sí, es un poquito preocupante. Vale, ¿y cómo ha quedado el partido de fútbol de hoy? Pues ya está. Hay una pregunta. Buenas tardes. Muchas gracias por todo lo que han expuesto a lo largo de la mesa redonda, ¿no? Y quisiera enfocar un poco una pregunta inicialmente, pero también algún matiz sobre algo que ha salido aquí en cuanto a la separación temporal y espiritual que se ha tocado, ¿no? La primera es qué estrategia unificada hubo cuando la invasión de Kuwait. Todo el mundo lo tenía muy claro que había que anularla, ¿no? Sí, estoy aquí arriba. Soy pequeño de estatura, pues no me veis. En fin, bueno, mi nombre es Leonardo Escarza, por si no lo quieres saber. No me importa. Vamos a ver. En aquella ocasión todo el mundo tuvo muy claro cómo había que ir allí a liberar Kuwait, porque había un recurso importantísimo en este mundo que si no, no funciona. Bien. Entonces no había redes sociales. Entonces yo quisiera, alguno de la mesa, cualquiera de vosotros... Intenta mantener el micrófono cerca porque antes no te veíamos, pero no te oímos. Vale, perdona. Entonces me gustaría trasladar un poco y hacer una comparativa de qué pasaría ahora si hubiera un suceso parecido, incluso además a nivel nuclear, que se ha tocado también, lo del acuerdo último de Estados Unidos, ¿no? con Irán, y sin redes sociales. Es decir, en Kuwait si hubiese habido redes sociales como ahora, hubiesen actuado otros grupos, movimientos de resistencia, en fin, hubiese habido cabida para todo esto que ahora se está formando, estas primaveras y estas cosas. Eso... No sé si me habéis entendido, si no, repito la pregunta. Sí, nos he entendido. Y luego ya centrando un poco, ha habido una señora, creo, que ha tocado un poco la islamodemocracia, un poco con la cristianodemocracia, no me gusta llamarlo así, y se han tirado así un poco, se ha hecho una simplificación que no estoy en nada de acuerdo, porque creo que marida mal, hoy por hoy, yo cuando leo y comento y asisto a reuniones, el islamismo que se agarra al Corán, vamos, como las lapas, ¿no? Para todo tiene solución el Corán. Yo creo que no sé si están formados o han perdido el tren, ese tren de hace 1000 años, pero vamos, que se da uno cuenta enseguida, ¿no? Después, Tercera. Desde la Baja Edad Media hay un filósofo francés, que no vamos a citarle ahora, que tiene unos libros buenísimos que, vamos, declara cómo el orden temporal ya, las órdenes benedictinas, en fin, bueno, no voy a sacar ahora aquí historia, ¿no? Ya se queda bien separado el orden espiritual del temporal. Cosa que en el Islam, hasta lo que yo conozco, no soy de letras, soy de lo contrario, pero esto no lo he visto por ningún lado. O hay muchos intereses ocultos, esas agendas ocultas que ustedes a veces nombran, que interesa pues esto, que los Emiratos Árabes pues vengan aquí con unos yates, con grifos de oro, regalen roles a todo el mundo y se les mantenga, porque igual es que hay que velar para que ese petróleo esté bien segurito y no lo ataquen, porque si no, este mundo se nos va. Porque todavía nadie es capaz de llegar a la energía solar como la necesitamos, ¿no? Sí. Entonces, no sé si ha quedado claro, pero no sé el nombre ahora, Sí, se ha quedado. Miquel, el moderador, pero no estoy de acuerdo en esa simplificación de que da lo mismo cristiano y democracia que islam y democracia. Para mí no, en absoluto, ¿eh? Igual dentro de 1000 años, igual sí, pero hoy por hoy no. Yo creo que era la Y misma... bueno, perdona. Sí, perdón. Recurrir a Lutero, aunque si un papa no firmó los derechos humanos o no sé qué, se ha citado ahora Lampedusa. Creo que el último papa, el Papa Francisco, que todo el mundo casi conoce porque sale por todos los medios,
ha sido el que ha tenido, no sé, dos narices, y perdón por lo de narices, de ir a Lampedusa y llamar allí al orden a todo el mundo mundial, ¿eh? En fin, bueno, no vamos a seguir, gracias por la respuesta. Bueno, que yo creo que o sea, había dos reflexiones que hubiera pasado con las... O sea, entonces, con redes sociales yo creo que eso es ciencia ficción, o sea, es muy difícil. ¿Qué hubiera pasado el 23F con Twitter? Yo qué sé, no sé. Nos hubiera sido muy divertido, pero no sé, no sabemos lo que hubiera pasado. Y la otra reflexión que podéis contestar es que yo creo que es la que es la que ya se ha hecho, ¿no? Pero bueno, si queréis comentar algo, la del Islam y tal. En cualquier caso, con el primer tema es obvio que no podemos hacer política ficción, pero lo que sí sabemos es que no en la Operación Tormenta del Desierto, que fue la reacción a la invasión de Kuwait por parte de Irak en agosto del año 90 y la operación en enero y febrero del año 91, sino con ocasión de la Tercera Guerra del Golfo, la actual, la que comenzó en marzo del año 2003, en ese momento fue de hecho, por decirlo así, de manera no oficial, fue la oficialización de la existencia de la sociedad civil organizada a nivel mundial. No ha habido movimientos tan potentes en muchas ciudades del planeta en contra de lo que ya se entendía que iba a ser una invasión ilegal de Irak. Ya estaban las redes sociales, estoy hablando de marzo del 2003. ¿Se consiguió evitar? No. ¿Sirvió para algo? Sí. La siguiente invasión no se va a poder hacer de la misma manera. Precisamente porque esos gobiernos entienden, en la medida que puedan, que necesitan ser sensibles a la opinión pública, que hay un estado de opinión que está más vigilante. Luego, desde ese punto de vista, quien quiera desanimarse puede desanimarse, o sea, no hay ningún problema. Pero, por otro lado, entendemos claramente que la sociedad civil actual, con todo lo que implica redes sociales, tiene unos elementos de presión sobre los gobiernos que no teníamos antes y que, en la medida que eso vaya creciendo, pues evidentemente serán más sensibles a lo que esa opinión pública manifieste en cada momento. No tengo ninguna duda. Francisco ha ido a Lampedusa, sí, y Pío X condenó la Declaración Universal de Derechos Humanos, sí, en el año 48 del siglo pasado, no en el siglo II antes de Cristo. Por tanto, son realidades que tratábamos de plantear antes, no para criticar a la religión cristiana, sino para decir que el Islam no es incompatible con la democracia. Nada más. Bueno, la última pregunta me dicen, que son las... Adelante, la última.